Capítulo 5. La traición. Es posible traicionar a alguien o sufrir una traición de distintas maneras. Según el diccionario, una de las acepciones de traicionar es violar la fidelidad de alguien o una causa, abandonar o denunciar a alguien. El término más importante que se relaciona con la traición es el de fidelidad, que es lo contrario a traicionar. Ser fiel es cumplir compromisos, y ser leal y devoto. Se puede confiar en la persona fiel, pero cuando se pierde la confianza se sufre traición. Esta herida surge entre los 2 y 4 años de edad, cuando se desarrolla la energía sexual y aparece lo que ha dado en llamarse el complejo de Edipo. Esta herida se vive con el progenitor del sexo opuesto. El alma que desea sanarla es atraída al progenitor, con el cual tendrá una conexión fuerte de amor y una atracción mutua e intensa. De ahí que también padecerá un complejo de Edipo grande. Las siguientes son algunas explicaciones para quienes deseen información adicional acerca del complejo de Edipo, llamado así por Sigmund Freud. De acuerdo con Freud, a quien se le ha bautizado como el padre del psicoanálisis, todos tenemos este complejo, pero en diferentes grados. Cada niño, sobre todo entre los 2 y 6 años de edad, se enamora, por así decirlo, del progenitor del sexo opuesto o por la persona que desempeña este papel, ya que se encuentra en la edad en la que se desarrolla su energía sexual. A partir de esta etapa, el niño comienza a entrar en contacto con su impulso de vida, con su impulso sexual, que no genital, y este representa su capacidad de crear. Es natural que el bebé se fusione desde el nacimiento con su madre, y que tenga una gran necesidad de atraer su atención y sus cuidados. Sin embargo, la madre debe continuar dedicándose a sus labores cotidianas y ocuparse también de otros miembros de la familia, como lo hacía antes de la llegada del bebé. Si la madre responde demasiado a todos los caprichos del bebé, al grado que prácticamente se convierte en su esclava, el niño comenzará a creer que puede hacer a un lado a los demás, incluyendo al padre, y tener a la madre a su disposición. En este caso, y siempre de acuerdo con Freud, el niño no desarrollará adecuadamente la fase edípica, esencial en su desarrollo, y cuando sea adulto, el resultado será muy perjudicial para él en los planos psicológicos y sexual. El paso adecuado para pasar por esta fase edípica implica que todo niño debe llegar a reconocer que el padre fue esencial para crearlo, y su figura es fundamental para romper la relación que se establece al nacer entre madre e hijo. Aun cuando el padre no esté físicamente presente, la madre debe hacer sentir al niño que existe y que es tan importante como ella misma. Cuando el niño comienza a percatarse de que para concebirlo forzosamente hubo unión de dos sexos, desarrolla un interés por el sexo opuesto, así como un deseo inconsciente de tener él mismo un bebé con el progenitor del sexo opuesto. Su poder de creación también se encuentra en desarrollo, y explica el comportamiento de las niñas pequeñas que intentan seducir a sus padres, al igual que los niños a sus madres. En esta etapa, niños y niñas hacen todo lo posible por obtener el afecto del progenitor del sexo opuesto e intentan asimismo protegerlo, aun cuando les decepciona no recibir la atención deseada. Cuando el progenitor del mismo sexo que el niño hiere al progenitor del sexo opuesto, se crea una situación muy difícil para el pequeño. Algunos incluso pueden llegar a desear la muerte del progenitor al que acusan. Por desgracia, el complejo de Edipo no evoluciona adecuadamente en la mayor parte de los casos porque la madre es muy posesiva con su hijo, mientras que el padre lo es con su hija. Mientras el progenitor del sexo opuesto más lo devalúe ignorándolo, y en ocasiones incluso por completo, más difícil será resolver el complejo. He observado que las personas que han sido objeto de traición no resolvieron su complejo de Edipo cuando eran pequeños. Esto significa que su apego al progenitor del sexo opuesto es demasiado grande, lo cual más adelante afectará en sus relaciones sexuales y afectivas. Estas personas tienden a comparar sin cesar a su pareja con el progenitor del sexo opuesto, o se crean numerosas expectativas de su pareja para compensar así lo que no recibieron de ese progenitor. Durante el acto sexual les resulta difícil abandonarse por completo y se contienen,
ya que temen a que el otro las posea. El alma que se encarna con la finalidad de sanar la herida de traición elige a padres que ejercen la seducción con el hijo y que por lo general se centran en sí mismos. Con este tipo de progenitor, el niño es inducido a sentir que sus padres necesitan de él y desea sobre todo que el del sexo opuesto se sienta bien. Intenta por cualquier medio ser especial para este último. Un hombre que sufría la herida de traición me relata que cuando era pequeño, su madre y sus dos hermanas le decían que solo él lograba hacer brillar tanto los zapatos cuando los lustraba, o hacer relucir el piso cuando lo lavaba y lo enceraba. Por consiguiente, cuando realizaba estas tareas, se sentía especial, y no se percataba de que estaba siendo manipulado mediante la seducción. Este ejemplo demuestra cómo puede vivirse la traición inconscientemente durante la infancia. El niño se siente traicionado por el padre del sexo opuesto cada vez que éste no cumple una promesa o cuando traiciona su confianza. Esta traición la experimenta sobre todo en el plano amoroso o sexual. Por ejemplo, la vivencia incestuosa se percibe como una traición en casi todos los casos de incesto. El niño vive asimismo la traición cada vez que percibe que su progenitor del mismo sexo se siente traicionado por su pareja, o resiente esta traición como si la hubiera sufrido él mismo. La niña pequeña también vive el sentimiento de traición cuando su padre la hace a un lado por la llegada de un bebé varón. Cuando el niño comienza a vivir las experiencias de traición, se crea una máscara para protegerse, al igual que hace en el caso de las demás heridas. Esta máscara es la del controlador. El tipo de control que ejerce el controlador no es motivado por la misma razón que el control que ejerce el masoquista, quien toma las riendas de la situación para no resentir vergüenza o para no avergonzar a alguien más. El controlador que ahora nos ocupa desarrolla esta conducta para asegurarse de que mantendrá sus compromisos, para ser fiel y responsable o garantizar que los demás mantengan sus respectivos compromisos. El controlador desarrolla un cuerpo que exhibe fuerza y poder y que parece decir yo soy el responsable, pueden confiar en mí. Es posible reconocer al hombre controlador por sus hombros firmes, por lo general más anchos que su cadera. En ocasiones, no obstante, no hay mucha diferencia entre la amplitud de los hombros y la cadera. Sin embargo, como mencioné anteriormente, debes confiar en tu intuición. Un signo de que un hombre sufre fácilmente la traición es visible, cuando la parte superior de su cuerpo parece a primera vista emanar mucha más fuerza que el resto. Si ves a un hombre con hombros fuertes y grandes, bíceps gruesos, pecho saliente, una playera ajustada que delinee sus músculos, sabrás que tiene una herida de traición muy importante. En la mujer controladora, esta fuerza se concentra más bien al nivel de la cadera, los glúteos y el vientre y los muslos. La cauda equina en la mujer también forma parte de esta herida. La porción inferior de su cuerpo suele ser más ancha que los hombros, y si el cuerpo de esta mujer tiene forma de pera, mientras más acentuada se encuentre la parte más ancha de la pera, más importante será la herida de traición. Sin embargo, también es posible observar por ciertos casos el fenómeno inverso. El hombre puede tener la cadera y los muslos más anchos que los hombros, y la mujer puede tener el cuerpo de hombre, es decir, hombros amplios y cadera y muslos más estrechos. Después de observar y constatar diversos casos, llegué a la conclusión de que la herida de traición en algunas de estas personas fue vivida con el progenitor del mismo sexo, y no con el del sexo opuesto. Su complejo de Edipo no pasó por el proceso normal, es decir, con el progenitor del sexo opuesto. Estas personas sienten más apego por el progenitor de su mismo sexo y fueron ignoradas por el otro. Sin embargo, debo admitir que estos ejemplos son raros. Es por ello que en este capítulo se hace más referencia a las personas que viven la herida de traición con el progenitor del sexo opuesto. Si te ves en el caso contrario que he descrito, no tienes más que invertir el género de tu progenitor cada vez que me refiera a la herida. En general, las personas que portan la máscara de controlador ocupan su lugar, al tiempo que su aspecto físico es fundamental para ellos. Con frecuencia emanan un mírenme. En estas personas no puede decirse que aquellas que tienen peso de más estén gordos, sino más bien calificaría como personas fuertes. Este tipo de gente no parece gruesa cuando se le ve por la espalda, sin embargo, al mirarlos de frente, sea hombre o mujer,
Es posible que tengan el vientre abultado. Esta es su manera de exhibir su fuerza, con un vientre que parece decir «soy capaz». En los países orientales este rasgo se conoce como la fuerza de Jara. Cabe destacar que aumentar de peso en quien sea se relaciona con la parte mental de la persona que piensa que no ocupa suficiente espacio en la vida. Por consiguiente, el exceso de peso no significa automáticamente la herida de humillación que describí en el capítulo anterior. Para el masoquista, su peso es un medio adicional para sentirse humillado. En el caso de las otras heridas, el aumento de peso se relaciona más con la noción de deber o ocupar más espacio. El huidizo o el dependiente, que son muy delgados e incluso flacos, no desean ocupar mucho lugar, ya que esto ayuda al que huye a ser más invisible y al dependiente a parecer más débil para dejarse ayudar. La mirada del controlador es intensa y seductora. Cuando mira a una persona tiene el don de hacerla sentirse especial e importante. Estas personas lo ven todo rápidamente. La intensidad de su mirada les ayuda a ver de golpe y en conjunto todo lo que sucede a su alrededor. El controlador utiliza con frecuencia sus ojos para mantener a los demás a distancia, cuando está a la defensiva o para fijar la imagen del otro y examinarlo de una manera que intimida. De esta forma se protege para no mostrar su debilidad, su vulnerabilidad o su impotencia. Recuerda que cuando una persona no posee más que una de las características mencionadas, significa que su herida es menos importante. Asimismo, es posible reconocer el ámbito en que una persona es controladora y teme ser traicionada por la parte del cuerpo que indica fuerza o poder. Por ejemplo, la cadera fuerte de una mujer o un hombre y el vientre prominente a manera de protección. Indican la rabia hacia el sexo opuesto, especialmente en el terreno sexual. Es probable que la persona se haya sentido hostigada sexualmente cuando era más joven, o más aún, que haya sido víctima de abuso sexual, lo cual explica esta forma de protección. Si te reconoces en la descripción física del controlador, pero en realidad te concibes como una persona introvertida, es posible que te sea más difícil identificarte con los comportamientos descritos, ya que el control que ejerces es mucho más solapado, y por consiguiente, más difícil de ser consciente. Si este es el caso, las personas que te conocen bien podrán decir al leer lo que sigue si llevas la máscara de controlador. Cuando una persona es más extrovertida, su control es más aparente y es más fácil que se percate de él. En cuanto al comportamiento y las actitudes interiores del controlador, destaca la fuerza como característica común a todos aquellos que tienen la herida de traición. Como les es difícil aceptar cualquier forma de traición proveniente de ellos mismos o de los demás, hacen todo lo que esté en sus manos por ser personas responsables, fuertes, especiales e importantes. El controlador satisface así su ego, que no desea ver cuántas veces a la semana se traiciona a sí mismo o traiciona a otros sin percatarse de ello la mayor parte de las veces. ¿Por qué traicionar es tan inaceptable que no desea admitir que puede hacerlo? Si está consciente de haber traicionado a alguien, al no cumplir una promesa se justifica con todo tipo de excusas, e incluso puede llegar a recurrir a la mentira para evadir la verdad. Por ejemplo, afirmará que pensó hacer algo cuando la realidad no recordó que debía hacerlo. No olvides que cada una de nuestras heridas está presente para recordarnos que si los otros nos han hecho sufrir, es porque nosotros les hemos hecho a ellos lo mismo, o nos lo hemos hecho a nosotros mismos. Esto es algo que el ego no puede comprender ni aceptar. Si te reconoces en la máscara de controlador y sientes cierta resistencia al leer estas líneas, es tu ego el que se resiste y no tu corazón. De las 5 heridas, el controlador es el que se crea mayores expectativas en quienes lo rodean porque suele prevenir todo para controlarlo. Mencioné en el capítulo anterior que el dependiente también crea muchas expectativas en los demás. Sin embargo, sus expectativas se relacionan con su necesidad de recibir ayuda y apoyo a causa de su herida de abandono, lo cual le permite sentirse importante. En el caso del controlador, en cambio, sus expectativas tienen la finalidad de comprobar si hace bien lo que debe hacer, ya que eso le da confianza. Además, es muy hábil para adivinar las expectativas de los otros. Con frecuencia puede decir o responder algo en función de los deseos de otros, aunque esto último no signifique que en realidad tenga la intención de hacer lo que acaba de decir.
El controlador tiene una personalidad fuerte. Afirma lo que cree con fuerza y espera que los demás se adhieran a lo que él piensa. Se forma rápidamente su opinión sobre alguien o algo y está muy convencido de tener la razón. Da su opinión de manera categórica y desea a toda costa convencer a los demás. Utiliza con frecuencia la expresión ¿me entiendes? Para asegurarse que se ha dado a entender bien. Cree que cuando alguien más lo entiende significa que está de acuerdo con él, lo cual, por desgracia, no siempre es el caso. He comprobado con varias personas controladoras que no se percataban hasta qué grado intentaban convencerme cuando me expresaban su opinión. De hecho, negaban que lo hacían. Todas las máscaras tienen algo en común. En el momento en que la persona las lleva, no está consciente de hacerlo. Sin embargo, es más fácil que quienes lo rodean vean qué máscara se ha colocado. La persona controladora se las ingenia para no participar en situaciones en que habrá confrontaciones o en las que no tendrá el control. Cuando está frente a personas que considera rápidas y fuertes, se retira por temor a no poder enfrentarlas. El controlador es rápido en sus actos, comprende o desea comprender rápidamente y le resulta difícil tratar con las personas que toman demasiado tiempo para explicar o narrar algo. Suele interrumpir y responder incluso antes de que su interlocutor haya terminado de hablar. No obstante, si alguien se atreve a darle el mismo tratamiento a él, dirá enérgicamente: permíteme terminar, no he acabado de hablar. Tiene muchos talentos y actúa rápidamente. Por consiguiente, muestra poca paciencia con las personas más lentas. Debe esforzarse para ceder, lo cual a menudo representa una oportunidad para intentar controlar a los otros. Por ejemplo, seguir en el auto a un conductor que va con lentitud lo impacienta y le hace montar en cólera. El padre controlador exigirá que sus hijos sean rápidos y que aprendan con rapidez, ya que eso es exactamente lo que se exige a sí mismo. Cuando algo no marcha a la velocidad que desea, y sobre todo cuando le molesta cualquier imprevisto, el controlador enfurece. También gusta de ser el primero en acabar, sobre todo en cualquier tipo de competencia. Acabar primero es más importante para él que hacer bien las cosas. Algunas veces podrán incluso elaborar de nuevo las reglas del juego para que éstas estén en su favor. Cuando las cosas no funcionan de acuerdo con sus expectativas, es fácil que se vuelva agresivo aunque no parezca estarlo, ya que en realidad aparenta ser alguien seguro de sí mismo, fuerte y una persona que no permite que lo pisoteen. De los 5 caracteres, el controlador es el que tiene más altibajos en su estado de ánimo. Un minuto será todo amor y atención y al siguiente montará en cólera por lo más mínimo. Las personas que le rodean no saben por qué atenerse y los demás suelen vivir en este tipo de actitud como si fuera una traición. Por consiguiente, el controlador debe trabajar a su paciencia y su tolerancia, sobre todo cuando ocurren situaciones que le impiden hacer las cosas a su modo y de acuerdo a sus expectativas. Por ejemplo, hará todo lo posible para sanar rápidamente si está enfermo, para poder continuar dedicado a sus ocupaciones. Cuando sus seres queridos o quienes tienen compromisos con él se enferman, pierde la paciencia. El controlador tiende a adelantarse, es decir, a intentar prever todo para el mañana. Su actividad mental es muy intensa. Mientras más profunda sea la herida, más deseará tener el control y prever el porvenir, sobre todo para evitar sufrir la traición. El principal inconveniente de esta actitud es que este tipo de personas quiere que todo suceda tal como lo previó, pues son muchas sus expectativas con respecto al futuro. Esta actitud también le impide vivir adecuadamente el momento presente. Por ejemplo, mientras trabaja se ocupará de planear sus futuras vacaciones, y durante las vacaciones planeará su regreso al trabajo o se inquietará por lo que sucede en casa durante su ausencia. Con frecuencia le perturba más imaginar lo que sucederá y si todo sucederá como lo imaginó que disfrutar el momento actual. El controlador llega temprano para garantizar que tendrá control sobre todo. No le gusta demorarse y no puede tolerar a las personas que lo hacen, aun cuando esto le ofrece otra oportunidad para controlarlas, con objeto de hacerlas cambiar. Se impacienta si concluye un trabajo con retraso o cuando alguien le promete un trabajo y lo entrega tarde. Esta dificultad la vive principalmente con las personas del sexo opuesto, con las cuales se enerva más rápidamente que con los demás. Es evidente que no suele darse ni dar a los demás el tiempo suficiente para realizar un trabajo determinado,
Le es difícil delegar una tarea y depositar su confianza en otros. Tiende a verificar continuamente si se está realizando según sus expectativas. También le es difícil mostrar a alguien más cómo hacer las cosas, cuando esta persona es lenta para aprender, porque el controlador no tiene tiempo que perder. Cuando delega algo, será una de las tareas sencillas o por las que no será responsabilizado si no se hizo bien. Es por ello que debe ser rápido y hacer casi todo por sí mismo. De lo contrario, se ocupará en supervisar a quienes le ayuden. Parece tener oídos y ojos en toda la cabeza para saber qué es lo que hacen los demás y asegurarse que hacen bien lo que supuestamente deben hacer. Es más exigente con quienes lo rodean que consigo mismo. Sin embargo, confía con mayor facilidad en las personas de su mismo sexo y supervisa y controla adicionalmente a las del sexo opuesto. Cabe recordar que la herida de traición se despierta en él cada vez que tiene frente a sí a alguien que no cumple sus compromisos. El controlador se considera muy trabajador y responsable. Tiene problemas con la pereza. De acuerdo con él, nadie tiene derecho a holgazanear sino hasta haber cumplido con todos los deberes de los que es responsable. Ver a otra persona no hacer nada, sobre todo a otra persona del sexo opuesto, le crispa los nervios rotundamente. La considerará perezosa y le será difícil confiar en ella. Por otra parte, se las ingenia para que todo el mundo sepa lo que hace, cómo lo hace y cuánto hace. Para él es fundamental que los otros vean hasta qué grado es responsable y es posible confiar en él. Detesta que no confíen en él, pues se considera tan responsable y talentoso que se supone que los demás deberían hacerlo siempre. Sin embargo, no se percata de cuán difícil le resulta a él confiar en los otros. Para las personas que portan la máscara de controlador resulta importante mostrar su fuerza y sobre todo su valor. Son muy exigentes consigo mismo con objeto de mostrar a los demás de lo que son capaces. Viven todo acto de cobardía, es decir, de falta de valor, como una traición. Se arrepienten enormemente de abandonar un proyecto, de no haber tenido el valor de llevarlo a su fin. Les es muy difícil aceptar este tipo de cobardía en los demás. También les es difícil fiarse de cualquiera, ya que temen que la confianza o las condiciones se utilicen algún día en su contra. Debe realmente tener confianza en la persona para que ésta llegue a ser de su confidente. Sin embargo, es el primero en decir a los demás lo que le han confiado, aunque justificará que tuvo un buen motivo para hacerlo. Gusta añadir su grano de sal a lo que los demás dicen o hacen. Por ejemplo, si la madre está reprendiendo a su hijo, el padre controlador, poniéndose a un lado de la esposa, añadirá: ¿entendiste lo que tu mamá te acaba de decir? Este asunto no le concierne, pero de cualquier forma se involucra. Si esta situación sucede con la hija, es muy probable que la niña la viva como una traición, sobre todo porque es la niña de papá, y papá no se pone de su lado cuando mamá la castiga. Por lo general, el controlador gusta de decir la última palabra, porque le es fácil encontrar qué añadir a todo, o a casi todo. Se ocupa mucho de los asuntos de los demás. Como es rápido para ver qué es lo que sucede a su alrededor, se considera más fuerte que el resto de la gente. Se hace cargo de todo fácilmente. Cree que debe ayudar a los demás a organizar sus vidas sin percatarse que actúa así para controlar. Al ocuparse de los otros puede controlar lo que deseen hacer, así como cómo y cuándo hacerlo. Cuando el controlador se hace cargo de los problemas ajenos, siente que los demás son más débiles que él. Esta es una forma disfrazada de mostrar su propia debilidad. Mientras una persona no crea realmente en su propia fuerza, hará todo lo posible por intentar mostrarla a los demás. Ocuparse de los más débiles constituye un medio que se suele utilizar con este fin. El controlador es además muy sensible, pero esta sensibilidad no parece ser considerable, ya que está demasiado ocupado en mostrar su fuerza. Hemos visto en los capítulos previos que el dependiente se ocupa de los demás para garantizar su apoyo, y el masoquista lo hace para ser una buena persona y no avergonzar a nadie. Por su parte, el controlador se ocupa de los asuntos de los demás para no sufrir traición, o para tener la certeza de que otros responderán a sus expectativas. Si te ves como el tipo de personas que se siente responsable de ordenar la vida de sus conocidos, te sugiero que examines tus motivos. El ego del controlador se altera fácilmente cuando alguien lo reprende en lo que hace, porque le disgusta ser vigilado, sobre todo por otro controlador.
Se le dificulta tratar con personas autoritarias pues cree que quieren controlarlo. Se justifica y siempre tiene un buen motivo para hacer las cosas a su modo. Rara vez admite sus temores y prefiere no hablar de sus debilidades. De hecho, el controlador comienza desde pequeño a decirse, yo puedo, déjenme hacerlo solo. Quiere hacer las cosas a su manera, pero para que los otros lo reconozcan, lo feliciten y sobre todo para que comenten lo bien que lo hace. No quiere exhibir su vulnerabilidad por temor a que alguien la aproveche y lo controle. Prefiere mostrarse valiente, audaz y fuerte con la mayor frecuencia posible. Por lo general no actúa sino a su antojo. Dice a los demás lo que desean escuchar, pero no se percata de ello y acaba por hacer las cosas según su voluntad. Por ejemplo, un día mi marido y yo contratamos una persona del tipo controlador para que realizara trabajos en casa. Al explicar a este señor lo que quería que hiciera y por qué lo quería de cierta forma, vi que él no estaba de acuerdo y que le disgustaba que le dijera qué hacer, pues él era el experto en materia de reparaciones. Por consiguiente, intentó convencerme de la forma en que él vería las cosas, sin tener en cuenta nuestras prioridades. Respondí que comprendía su punto de vista, pero que, de acuerdo con lo que necesitábamos, mi marido y yo preferíamos otra cosa. Muy bien, contestó. Sin embargo, 2 días después descubrí que había actuado a su antojo, como él quería. Cuando le expresé mi descontento porque no era lo que yo había pedido, ya tenía listas sus justificaciones. Se las arregló para decir la última palabra, ya que era demasiado tarde para hacer las reparaciones de nuevo. Mencioné que el controlador no aprecia a las personas autoritarias, aun cuando no se percata del número de ocasiones en las que él mismo ha dado órdenes o ha decidido precipitadamente por los demás. Me agrada observar al controlador que ocupa un puesto de dirección o supervisión en un ámbito público, como un restaurante, hospital, almacén, etc., ya que sabe todo lo que sucede, da su opinión sin que le sea solicitada y parece no poder contenerse por agregar su comentario a lo que los demás hacen o dicen. Un día observaba en un restaurante a un mesero controlador que echaba la culpa a otro, cuya personalidad mostraba todas las características del huidizo. El controlador decía sin cesar al huidizo qué debía servir y lo que debía hacer. El huidizo elevaba la mirada al cielo en señal de exasperación. Acababa justamente de compartir mis observaciones con mi marido, diciéndole que esos dos estaban a punto de tener una buena riña. Cuando el huidizo joven, que era nuestro mesero, se dirigió a nuestra mesa y comenzó a relatarnos su hartazgo de la situación, agregó que pretendía renunciar a su empleo muy pronto. Al conocer las heridas no me sorprendió lo que dijo, pues el huidizo se siente fácilmente rechazado y prefiere huir a enfrentar la situación. Lo más interesante de este caso era que el mesero controlador no era su patrón ni su superior, era tan solo otro mesero como el huidizo y sencillamente asumió la responsabilidad de hacer del otro tan buen mesero como él mismo era. El controlador parecía evidentemente ajeno a la situación y servía bien a la clientela. Se mostraba muy orgulloso de su trabajo y no aparentaba darse cuenta de su actitud de controlador, pues estaba más bien ocupado en hacer ver a su patrón que era tan buen trabajador que se podía confiar en él para lo que fuese. Según él, el otro mesero debería haberle agradecido la ayuda que le aportaba. Lo que para nosotros es control, para el controlador significa ayuda. Como mi esposo y yo con frecuencia comemos en restaurante cuando viajamos, me ha resultado muy útil conocer los diferentes tipos de heridas, ya que esto me ayuda a saber en qué forma debo tratar a los meseros. Por ejemplo, sé que si hago un comentario descortés a un mesero controlador o si le comunico un error que ha cometido, comenzará de inmediato a justificarse e incluso mentir para salvar su reputación y mantener su prestigio. Si mi trato es controlador, no obtendré lo que deseo, ya que debe sentir que el control proviene de él, y no que alguien se lo ha impuesto. He visto en algunos casos que el mesero me hace esperar a propósito, para mostrarme que él es quien tiene la última palabra. Cuando alguien intenta convencer al controlador de una idea nueva, es muy fácil que su reacción sea de escepticismo. Lo más difícil para él es que lo tomen por sorpresa y no haber tenido tiempo para prepararse. Al no estar preparado, corre el riesgo de no tener el control y, en consecuencia, de ser controlado.